Este viernes se estrena Toy Story 4, la cuarta entrega de las aventuras de Woody y compañía. Hemos visto la película, Gabriel ha ido a Pixar. Te vamos a hablar de lo que nos ha parecido la película, de cosas que le han contado a él. Yo soy Patricia Puentes y estoy aquí con Gabriel Sama. La primera Toy Story, de hecho, se estrenó en 1995 y fue la primera película largometraje completamente hecha por computadora. Y ahora, casi 25 años más tarde, 24, tenemos esta cuarta entrega. La tecnología ha cambiado mucho. ¿Qué te dijo la gente de Pixar al Pues respecto? tuve la fortuna de visitar Pixar, que es algo que siempre me encanta hacer. Yo sé que tú lo has hecho también. Es un lugar mágico y es una palabra que no utilizo así libremente. En verdad, es un lugar con un ambiente especial y me encanta poder hablar con los creadores. Ellos comenzaron un poco dándonos la historia de esta franquicia y efectivamente lo que podían hacer en el 95 y bueno, antes, porque recordemos que estas películas son procesos muy largos y estamos hablando de varios años de trabajo. Entonces, digamos, principios de los años 90, lo que podían hacer con estas computadoras, el tiempo que tardaban en procesar los archivos. Y bueno, nos dieron un ejemplo bien concreto que me parece muy interesante. Toy Story 4 comienza con una escena en la lluvia, en donde vemos efectivamente la lluvia afuera. Y yo no me acordaba que en Toy Story, en la original, hay una escena en la lluvia, pero no vemos la lluvia. Claro. Todas las tomas, todos los ángulos son en interiores y lo único que vemos es el agua un poco corriendo por el vidrio. O sea que en esa época no podían hacer esto con este nivel de detalle, las gotas, la lluvia, los truenos, ¿no? Entonces está clarísima la evolución. Y en cambio sí, en esta cuarta película es espectacular realmente lo que vemos de lluvia y se nota que han querido demostrar que tenían toda esa tecnología a su disposición. No sé si, me imagino que debiste preguntar por John Lasseter, que era el director de la primera Toy Story, y él estaba al mando de Pixar Studios, pero se fue el año pasado. ¿Preguntaste si lo echan de menos creativamente? Pues me dijeron que no, pero bueno, no solo fue el director de la primera, fue el director de la segunda, escribió la historia de la tercera, dirigió Cars y Cars 2, era un hombre con una influencia impresionante dentro de la empresa, muy querido hasta que dejó de ser querido tras acusaciones de acoso sexual, muy bien documentadas, abandonó la empresa, ahora trabaja para otro estudio de animación y cuando se los pregunté me dijeron, bueno, este es un trabajo de equipo, hay mucha colaboración entre mucha gente, por supuesto, está clarísimo que estos proyectos requieren de muchísimas personas, pero concretamente me dijeron que muchos de los que estuvieron involucrados en esa primera versión, en Toy Story de 1995, han vuelto como productores ejecutivos y bueno, en ese sentido entiendo que se preservó el legado y un poco la historia de lo que ha sido la evolución de la franquicia con estas personas haciendo el papel de productores ejecutivos. Claro, tienen la ventaja que en realidad es una empresa en la que mucha gente ha entrado a trabajar hace prácticamente 20 años y más y llevan allí toda la vida, entonces... Y literalmente el director y uno de los productores fueron practicantes, fueron interns en películas hace décadas, ¿no? Entonces sí, efectivamente es gente que dura mucho tiempo en Pixar. Yo percibo que están muy contentos porque he hablado con muchos empleados de Pixar, se ve que quieren estar ahí, que les gusta estar ahí, que su ilusión es trabajar con personajes tan famosos como son estos. Por eso fue tan sorprendente realmente el año pasado cuando hubo este escándalo en torno a John Lasseter, porque Pixar parecía realmente el sitio perfecto donde trabajar y de repente era como si tal vez no lo hubiera sido tanto. En todo caso, tú hablaste de eso con el director y los productores, pero también hablaste con animadores de la película o sea, es increíble la cantidad de tiempo que necesitan para hacer una película de estas características, incluso con toda la tecnología que tienen ahora. Sí, el proceso es como de 5 años, por eso Lasseter estuvo involucrado al principio de Toy Story 4 y efectivamente lo que me contaron mucho y hicieron mucho énfasis, porque claro, siendo que somos CINET, yo hice muchas preguntas de la tecnología, pero ellos insistían en que en lo que más habían puesto atención y más cuidado es en la historia. Y creo que tú y yo coincidimos, y bueno, ya
nos explicarás tú tu punto de vista, pero lo hemos charlado Patricia y yo muchas veces, la historia está muy bien, está muy cuidada, y algo que hace muy bien Pixar es la evolución y el desarrollo de los personajes antiguos y nuevos, y en eso, bueno, los animadores se involucran muchísimo desde el principio y aportan muchas cosas, y también pues prácticamente todos los involucrados en el proceso, porque también tuve la oportunidad de hablar con alguien que trabaja en el departamento de audio y de sonido. Sí, una de las cosas de las que te hablaban los animadores es que les gusta que, evidentemente, en una película de animación se puede hacer cualquier cosa, o sea, es posible romper todas las leyes de la física, pero que les gusta ser auténticos con los materiales. Sí, eso me encantó, eso me pareció genial, y me gusta que en Pixar tengan esta cultura, ¿no? Y en conversaciones, y mientras más tiempo tiene uno la oportunidad de hablar con estos creativos, pues aparecen estas filosofías, y me encantó porque hay un personaje en particular que es una cuchara combinada con un tenedor, lo que se llama acá en Estados Unidos un spork. Un concepto estadounidense. Es un concepto muy, muy de Estados Unidos, del spork, que ellos le eran fieles al material. El material en este caso es el plástico, y claro, si lo vemos durante toda la película, se mueve de una forma muy peculiar, pero al mismo tiempo lo lograron animar de tal forma, y la voz del actor está espectacular, que tiene una vida muy, muy especial, y es un personaje con muchísima personalidad, a pesar de que, insisto, sus movimientos son acartonados, porque es plástico y es maderita y son materiales, y la filosofía de Pixar, repetimos, es esa de respetar los materiales. Pudiste hablar, de hecho, con una de las personas encargadas de grabar los diálogos de los actores cuando van los actores a hacer las voces de doblaje. Yo creo que, no sé si la gente hasta qué punto es consciente de que en realidad cada uno de los personajes se graba por separado, que no es que tengan una gran secuencia en la que juntan a todo el mundo, sino que cada uno de ellos es por separado. Sí, me encantó esa conversación porque fue muy libre, y bueno, pude hacer muchas preguntas, digamos, tontas, que siempre quise hacer, y él fue muy paciente y me contestó todo. Y bueno, algunas cosas ya las intuía, pero me encantó que él me lo explicara, como que se graban las voces primero, los actores van solos, y muchas veces hacen cosas como grabar 20 tipos de suspiros para ver qué suspiro es el que les gusta más o funciona mejor. Y otra cosa que también yo sospechaba es que si el actor improvisa y de repente lanza una palabra o lanza una expresión que les gusta, pues después vuelven lo incorporan en la animación. Y claro, es un proceso que no es lineal, porque graban primero, después ilustran o animan, y si hay algo que falta, los actores vuelven. Entonces es un proceso complejo, como todo lo que tiene que ver con la producción de películas como esta. Y para esta película tienen a los actores que llevan años haciendo estas voces, como Tom Hanks, como Tim Allen, pero también hay actores nuevos. Keanu Reeves tiene un papel muy divertido. ¿Y qué te pareció a ti ese personaje? La verdad, Keanu Reeves interpreta un juguetito que es como un motorista canadiense. A mí es una de las cosas que más me gustó de la película, en realidad, el sentido del humor con este personaje y con un par de personajes nuevos que son así dos peluches. Es de lo que más me gustó de toda la película, esos momentos cómicos. Está muy bien logrado, creo que lo hicieron un casting excelente, porque los 4 actores, quien hace del Spork, que se llama Forky, Keanu Reeves está fantástico, y los 2 peluches que son Jordan Peele y Michael Keegan Key, que son el dúo cómico, habían tenido una serie juntos, o sea que realmente, y ahora interpretan a 2 personajes que en realidad están bastante unidos, tienen mucha química. Están y muy se unidos nota físicamente. No pregunté si en ese caso los grabaron las voces juntos, pero no me sorprendería que en el caso de ellos hayan ido juntos, porque literalmente los 2 personajes están unidos todo el tiempo. Ya lo verán. ¿Qué otras cosas te han gustado de la película después de haberla visto? Bueno, si quieres, los pros y los contras. Los pros son
que efectivamente se ve un proceso de trabajo muy serio, en donde el guión es impecable y hay muchas cosas que les sale muy bien, en particular con la franquicia de Toy Story, que es pues el conmovernos, el llevarnos un poco a las lágrimas, el encariñarnos mucho con estos personajes que son muy queridos, no solo porque los actores los han llevado a la vida muy bien, a mí me encanta el trabajo de Tom Hanks, sino porque los personajes de antaño han evolucionado muy bien y como ya dijimos, los nuevos se integran perfectamente. Esa parte de la historia y los personajes me parece que pues ha llegado ya a ser casi como una obra de arte en términos de lo que nos han mostrado con Toy Story. Es que es como si tienen el sistema realmente muy bien, la receta, saben lo que tiene que tener una película, todos los elementos, y es una película que tiene todos los ingredientes, no se han dejado absolutamente nada, en el orden perfecto, te lo va entregando uno tras otro, entonces en ese sentido funciona. Es una película muy bien estructurada. Pero justo en el otro, y ya lo dijiste tú, la clave de mi crítica, y también creo que tú la compartes, es que es una receta. Ya se empieza a sentir como fórmula. Y como tal, pues, aunque sí hay momentos muy divertidos, nuevos, como la introducción del personaje de muchos personajes nuevos, y en particular el de Keanu Reeves, que está fantástico. Cuando lo conocemos es un momento genial, divertidísimo. Incluso tiene una historia, o sea, nos cuentan su historia, lo que se llama en inglés el backstory, de dónde viene, y también eso está muy bien hilado y tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, pues ya hay muchos momentos, y Patricia y yo comentábamos cuando salimos de la presentación que en unos meses y quizá menos, en unos días vamos a empezar a mezclar las cuatro, porque muchos momentos se pueden poner y ya se pueden poner en otras películas y ya empieza a resultar como, en vez de una película completa, como una serie de viñetas que se podrían sacar y poner en otro lado, y efectivamente se empieza a sentir familiar, casi la sensación es como yo había visto ya eso antes. Sí, un poco esta historia ya me la habían contado. Hay varios momentos de juguete en apuros que hay que ir a salvar y todos los problemas que se tienen a raíz de eso, que es algo que realmente ya habíamos visto en las películas anteriores. Sí, caídas de automóviles, por ejemplo, tratar de revolver a un vehículo, escenas que ya han utilizado en otras ocasiones y que eso me hizo sentir a mí eso, ¿no? Yo ya había visto antes, ¿no? Incluso Patricia y yo no nos acordábamos exactamente en qué película había sucedido qué, y creo que en un par de meses nos va a pasar ya lo mismo, si eso era en Toy Story 4 o Toy Story 2 o Toy Story 3, y eso pues no es ideal, porque algo que nos gusta mucho de Pixar es que es esa originalidad, que a mí, por ejemplo, me dejó mucho Coco. No es mi película favorita, pero la sentí original. Pero menos es diferente. Es diferente, es original, tiene muy, muy buenas cosas. Y en particular, Inside Out, que es de las recientes, la que más me ha gustado. Me encantan los personajes y el valor que mostraron en presentarnos una historia que en su mayoría sucede adentro de la cabeza de un adolescente. Me parece maravilloso, es de las que más me gusta. Sí, yo echo de menos eso, las películas estas en las que nos sorprendían. A mí realmente desde Wall-E y Up, que tengo la sensación de que Inside Out estuvo súper bien también, pero tengo la sensación de que no acabo de estar a la altura de otras, y es eso. Desde ese tipo de películas tengo la sensación de que están intentando a veces playing it safe, realmente. Entonces veremos Toy Story 5, ¿no? Veremos Toy Story 5. Yo sí creo, por lo mismo que estamos diciendo, que ya alcanzaron una fórmula, cada personaje ya tiene una personalidad, podrían casi que crear historias para cada uno, tenemos muchos personajes nuevos que también podrían reincorporarse a la historia. Mi predicción, para terminar, es que sí habrá Toy Story 5, sí, la única condición, si le va bien en taquilla. Exactamente, si la taquilla es buena, que yo creo que sí que va a ser buena, porque las críticas han sido buenas y hay sed nostálgica de la película, si la taquilla es buena veremos Toy Story 5. Y lean su reseña, que es excelente. Sí, y tenemos varios vídeos de cuando Gabriel estuvo en Pixar, todo ello en cinet.com/es. Gracias.